Bienvenidos, seguimos con Carlos y Debbie. Capítulo 26. Rebelde. ¿Qué tengo que hacer para tranquilizarlo? Nunca he tenido que rebajarme y complacer a alguien en la universidad. Sin embargo, gasté un dineral en un regalo para él solo para hacerlo feliz. ¿Por qué sigue tan enojado conmigo? ¿Gasté todo ese dinero en vano? Me parece que su actitud hacia mí no ha cambiado nada. No puedo seguir comprando regalos para hacerle feliz. No puede ser, reflexionó Debbie. Carlos levantó una ceja y miró el tenedor que Debbie había arrojado a la bandeja de frutas sin inmutarse. Por fin no aguanta más. Solo quiero que se comporte como una ciudadana decente en la sociedad. ¿Es mucho pedir? Ve a tu cuarto. Estás castigada por una semana. Carlos desvió su severa mirada hacia ella. ¿Castigada por una semana? ¿Estás de broma? Debbie se quedó paralizada por la sorpresa. Ella hubiera preferido una reprimenda o una buena paliza en vez de encerrarla en casa. Me opongo. Caminó hacia Carlos haciendo pucheros intencionalmente. ¿Qué se opone? Esa expresión era desconocida para Carlos. Nadie se había atrevido a desafiarlo antes. Sin dudarlo, lanzó una mirada frío a la chica delante de él y le dijo: «No hay lugar». Su tono sonaba aún más frío que la expresión en su rostro. Por un momento Debbie quiso rendirse. A juzgar por la expresión de su rostro pensó que sería más fácil que el infierno se congelara antes de que él le retirara el castigo. Relájate, respira hondo. No tengas miedo, es solo un tipo, un ser humano como tú. Se consoló tratando de calmarse. Pero el hombre era tan intimidante y aterrador que le recordaba al mismísimo demonio. Carlos, no quiero estar castigada por una semana. Me volveré loca, protestó Debbie. Si sigues actuando de esa manera, tus profesores son los que se volverán locos, respondió rotundamente sin siquiera mirarla. Oye, viejo, ¿no crees que está siendo demasiado estricto? ¿Y por qué te importa tanto esto? ¿Por qué tienes que meter la nariz en todo? Carlos podía sentir cómo la sangre le iba subiendo a la cabeza, mientras su rostro se enrojecía de ira. Ya no era una niña. ¿Por qué se comporta como si todavía lo fuera? Sus días de adolescente rebelde habían pasado hacía mucho tiempo, pero le parecía que aún estaba lejos de ser una adulta. Debbie era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que estaba enojado. Si me castigas, trepo por la ventana y me voy corriendo, continuó. De repente, Carlos se puso de pie y se acercó a ella de manera intimidante. Puedes intentarlo si quieres desafiarme. Carlos terminó la discusión allí y luego salió de la villa. ¿Desafiarlo? Eso no se atrevería, ¿eh? ¿A dónde vas? Aún no hemos terminado, gritó Debbie. Ella intentó correr tras él, pero Philip la detuvo. Debbie, el señor Wu ha dejado claro que no se te permite salir de la casa por una semana. Philip miró a Debbie, quien estaba furiosa y sintió pena por ella. Chica tonta, pensó para sus adentros. Cuando el Bugatti Veyron salió de la villa a toda velocidad, Debbie lo miró con dureza, como si su mirada intentara prenderle fuego al auto. Al final, por no ponérselo más difícil a Philip, regresó a su cuarto. Solo habían pasado 30 minutos y ya estaba Debbie paseándose inquietamente por su habitación. Cuando trataba de encontrar una manera de escabullirse usando una cuerda, escuchó ruidos extraños que provenían de la ventana. Cuando miró afuera, encontró a dos hombres en las escaleras instalando una ventana antirrobo en su habitación.
Casi de inmediato la cara de Debbie se puso roja de rabia. Solo porque él es mi marido no significa que pueda restringir mi libertad de esa manera. Carlos, ¿por qué eres tan dominante? Divorcio. Quiero el divorcio. Tengo que divorciarme de ti. No se podía negar el hecho de que ella había recibido apoyo financiero de Carlos. Incluso le había pedido a Jeremías que le ayudara a encontrar trabajo para poder devolverle el dinero lo más rápido posible. Cuando pensó en cómo la había apoyado Carlos y la había cuidado en los últimos 3 años, su ira y su resentimiento hacia él se disiparon gradualmente. Después del matrimonio, Carlos no había hecho nada más que proporcionarle lo mejor en todo. Además, cuando su padre todavía estaba vivo, Carlos también le había ayudado con asuntos importantes, mientras que ella, por otra parte, no había hecho nada más que provocarlo, a pesar de que él era su marido. En lugar de agradecerle por sus preocupaciones, ella había estado tratando de divorciarse de él. No le sorprendería si Carlos estuviera decepcionado con ella. Mirando a los trabajadores, decidió no seguir adelante con sus planes de escape. A las 10 p.m., cuando Carlos regresó del trabajo, no se detuvo a descansar ni a acostarse. En cambio, fue a su estudio y continuó trabajando ahí. Mientras revisaba meticulosamente algunos datos, escuchó un golpe en la puerta. A estas horas de la noche solo podía ser ella. ¿Qué querrá?, se preguntó. Adelante. Con su permiso, Debbie entró cautelosamente con un vaso de leche en una bandeja. Avergonzada de mirar a Carlos en los ojos, Debbie mantuvo la cabeza baja incluso después de haber colocado el vaso de leche en el escritorio. Sobre lo que pasó antes, lo siento. Pensé que la leche te podría ayudar a dormir mejor. Buenas noches, dijo la chica aún con la cabeza baja, antes de salir corriendo del estudio. ¿Lo siento? Carlos mantuvo una actitud aséptica, con los ojos yendo de la puerta a la leche. ¿Este es otro de sus trucos? A partir de ese día y por 3 noches consecutivas, Debbie le llevó el vaso de leche al estudio. A la 4ª noche, Carlos finalmente le dijo: «Mañana te llevaré a la universidad». Debbie se sorprendió gratamente y sus ojos se iluminaron de alegría. Carlos dejó escapar una pequeña sonrisa al verla tan feliz. A la mañana siguiente, tan pronto como la limusina negra se detuvo en la puerta de la universidad, Debbie salió del coche como una ráfaga de viento y corrió hacia la puerta. Sentado en el auto, Carlos la vio desaparecer en el horizonte con una sonrisa en su rostro. Después de todo, sigue siendo linda. En la clase multimedia de inglés, los estudiantes charlaban en grupos. Cuando Debbie entró, algunos de sus compañeros la rodearon y la bombardearon con preguntas. Debbie, no te hemos visto desde hace días. ¿Dónde has estado? ¿Cómo es que no has venido a clases? ¿Pasó algo? Estábamos preocupados por ti. Sentada en su escritorio, Debbie observaba a sus amigas con una mano apoyada contra su barbilla. Chicos, relájense. Ya se los dije en WeChat. Estaba ocupada. Jeremías, que estaba sentado frente a ella, la examinó un momento y luego le preguntó: Dixon dijo que un hombre muy poderoso fue a la oficina de la decana el otro día. Confiesa, ¿quién era? Debbie puso los ojos en blanco y miró a Dixon, que estaba demasiado asustado para hablar. Un hombre divino. Adivina quién era. Algunos estudiantes no le dieron importancia a sus palabras, ya que no tomaría mucho tiempo averiguar quién era la persona de la que estaban hablando, porque solo habían 3 hombres semejantes en la ciudad y Carlos y sus 2 amigos, Curtis y Wesley Lee.
No había manera que hubiera sido Carlos. Los amigos de Debbie sabían muy bien que ella no se llevaba bien con él. Era un milagro que todavía no se hubieran matado. Curtis no encajaba en la descripción de Dixon. Tampoco podía ser Wesley Lee. Según las noticias, Wesley había estado trabajando secretamente sobre un caso y luego tuvo que dirigir otro, por lo que llevaba meses sin tomarse un descanso. No hacía mucho, había resuelto un caso importante de tráfico de menores. Desde entonces, el ejército le había concedido unas vacaciones de 2 semanas, las cuales había decidido pasar en el país A. Jefa, no es justo que tú y Dixon nos oculten secretos. Además, Dixon ya lo sabe. ¿Por qué no podemos saberlo también nosotros? No es justo, se quejó Cristina apoyándose en el hombro de Debbie. Al ver a Cristina actuando de esa manera, Debbie dijo exageradamente: Dixon, díselo, o se peleará conmigo por celos. Desconcertada, Cristina la miró y replicó: ¿Qué? Eso es una locura, no hay nada entre nosotros. ¿Por qué estaría celosa? Dixon estaba confundido y nervioso. Cristina, ¿no aceptaste ser mi novia la otra noche?, preguntó el chico. Esto era una gran noticia para ellos. La multitud gritó. De repente se habían olvidado de Debbie. No, no lo hice. Cristina se sonrojó, se apoyó en el hombro de Debbie y entrelazó sus brazos con los de ella. Debbie, ¿por qué no duermes en la residencia últimamente? Te he hecho de menos. Capítulo 37. Carlos, el nuevo profesor. La residencia era el único lugar en donde Debbie solía ir si no llegaba a la villa por la noche. Sin embargo, Carlos le había dejado claro que ya no podía quedarse ahí, así que sus amigas tendrían que esperar hasta que ella lograra cambiarle de opinión. Debbie acarició amorosamente el cabello de Cristina y suspiró con resignación. Cariño, yo también te extrañé, pero todavía no puedo quedarme aquí. Tendrás que esperar un poco más. La consoló y luego le dio un suave beso en la mano. Debbie, no. No puedes convertirte en lesbiana. Hay muchos chicos guapos en nuestra clase. No rompas sus corazones así. Se lamentó Dixon al ver la interacción íntima de las dos chicas. Debbie lo miró fijo y le aseguró con una mirada lujuriosa: relájate, no romperé los corazones de esos muchachos guapos de nuestra clase. La clase se echó a reír. Momentos después, cuando sonó el timbre, la multitud se dispersó y todos regresaron a sus asientos. En poco tiempo, el profesor Mark entró en el aula. Lanzó deliberadamente una mirada a Debbie, que estaba sentada en el fondo. No está mal, se ve con energía hoy, reflexionó. Comenzamos con la clase, anunció el profesor. En esos días, aunque Debbie todavía estaba distraída en clase, no causó tantos problemas como solía hacerlo. Cuando su nombre dejó de ser mencionado en la transmisión de megafonía por unos cuantos días, sus compañeros de clase se sorprendieron, ya que se habían acostumbrado a escuchar su nombre cada tanto. Sin embargo, a pesar de eso, un tigre nunca cambiaría sus rayas. Justo cuando sus profesores y compañeros de clase pensaron que se estaba convirtiendo en una buena estudiante, Debbie fue llamado de nuevo a la oficina de la decana. El motivo era que había faltado a clase durante una semana entera. Contrariamente a sus expectativas, esta vez la decana la dejó salir de la oficina solo con una advertencia, y antes de que pudiera averiguar por qué había decidido repentinamente mostrar su misericordia, su teléfono sonó. Era una notificación de WeChat.
Cuando abrió el mensaje para leer las noticias de la cuenta oficial de su universidad, se le cayó la boca al suelo. El mensaje decía que Carlos Wu iba a ser un profesor a tiempo parcial en la universidad. Oye, Debbie, ¿has leído las noticias? Carlos Wu viene a nuestra universidad como profesor, dijo Karen con entusiasmo y agitando su teléfono en el aire mientras apretaba la manga de Debbie. Aturdida, Debbie la miró y asintió distraídamente. De repente una sensación de temor la invadió. No sabía a qué le temía, pero su instinto le decía que algo malo iba a suceder. No, de ninguna manera iba a ser su alumna. Tenía que inventar alguna excusa para pedir un permiso, al menos por el tiempo que Carlos se quedaba en su universidad. En la entrada de la oficina del director, Debbie miró pensativamente la puerta marrón. Parecía como si estuviera tratando de hacerle un agujero con los ojos. ¿Por qué un permiso de más de 2 días requiere el consentimiento del director? No había necesidad de eso antes. ¿Qué hago? ¿Debería simplemente faltar a la clase o tendría que ir a la oficina del director a pedirle su permiso? Estaba indecisa. Sin embargo, 2 minutos después llamó a la puerta del director. Carlos era mucho más aterrador en persona que Curtis. Por lo tanto, decidió que sería más fácil pedir un permiso para faltar de nuevo a la clase al señor Curtis que sufrir miradas atormentadoras de Carlos. Adelante. Curtis la había estado esperando desde que supo que le pidió un permiso a su consejero. Señor Lu, saludó la chica. Curtis acababa de hacer té verde cuya fragancia llenaba el aire en su oficina. Toma asiento y prueba este té de anjín que me dio Carlos, dijo señalando un asiento al otro lado de la mesa. Oh, Dios mío, Carlos otra vez. ¿Por qué tengo que escuchar su nombre en todas partes? ¿El señor Lu trata a todas tan amablemente?, se preguntó Debbie mientras entraba. No planeaba quedarse para el té, así que no se sentó. Señor, Carlos dijo que alguien le había regalado este té. Es muy difícil encontrar esto en el mercado. Pruébalo, insistió Curtis antes de que ella pudiera decir algo más. Vertió un poco de té de color verde mar claro en una taza y lo puso delante de ella. Al no tener otra opción, Debbie se acercó a una silla y se sentó. El primer sorbo se deslizó sobre sus papilas gustativas y por su garganta. El té liberó un ligero aroma muy rico y sabroso, y sabía tan exquisito que incluso Debbie, quien no acostumbraba a tomar té normalmente, estaba encantada al instante. Finalmente pudo entender por qué su director se lo había recomendado tanto. Cuando Debbie terminó su taza, Curtis fue lo suficientemente amable y se la volvió a llenar. Si te gusta, puedes llevarte un poco. No, gracias, señor Lu. En realidad vine aquí para pedirte un permiso para faltar a la universidad. Tenía que conseguirlo antes de que Curtis la volviera loca. Él la miró y luego sonrió ante su conducta inquieta e impaciente. Sin embargo, Debbie notó algo extraño en sus ojos. ¿Qué fue eso? ¿Acaso fue una mirada cariñosa? Pensó que seguramente era una imaginación suya. Debo estar equivocada. Carlos viene a nuestra universidad para dar conferencia pasado mañana. Es un experto en la materia. Deberías asistir a sus clases. Confía en mí. Te beneficiarás de ello. Por lo tanto, mi consejo para ti es que permanezcas en la universidad a menos que haya algo urgente que debas atender.
Era tan educado y amable que Debbie sintió que sería vergonzoso causar una escena. No quiero asistir a sus clases. Quiero un permiso de una semana, dijo con franqueza. Curtis estaba a punto de volver a llenar su taza cuando oyó sus palabras y le hicieron temblar un poco las manos. ¿Quieres mantenerte alejada de la universidad solo para evitar a Carlos? ¿Es así? Debbie asintió. Por primera vez en su vida, Curtis encontró a alguien que odiaba a Carlos. Sin embargo, entendió lo que ella había querido decir. Sonaba como Debbie Nian, que él conocía desde siempre. Está bien, dijo Curtis. Debbie estuvo desconcertada por un momento y sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Está bien? ¿Quieres decir que tengo su permiso?, le preguntó. Curtis levantó la cabeza y la miró. Si digo que no asistirías a sus clases, la muchacha se quedó sin palabras y al mismo tiempo se dio cuenta de lo peligroso que era su director. Había subestimado su capacidad para leer la mente de las personas. Irónicamente, ya se había decidido faltar a la universidad por si Curtis se negaba a darle su permiso, incluso antes de que ella entrara a su oficina. En el grupo ZL, Tristan entró a la oficina del CEO con un sobre de archivo en la mano. Señor Wu, aquí está la información que quería. Carlos detuvo lo que estaba haciendo para abrir el sobre y luego revisó cuidadosamente lo que estaba en el archivo. Habían 5 hojas de papel. ¿Cómo conoció ella a Emmett? Antes, cuando la señora Wu vino aquí para verlo, fue Emmett quien lo recibió. Pero eso fue todo. No hubo más contacto entre ellos después de eso. Carlos encendió un cigarrillo. ¿Cuál es su relación con Jeremías Ann? Dirigió la mirada a la columna que decía sus pasatiempos y debilidades, lo que específicamente despertó su curiosidad. ¿Qué? ¿Tiene miedo a las películas 4D, los serpientes y la oscuridad? Por lo visto no es tan dura como parece. Es solo una niña después de todo. Carlos se rió entre dientes cuando lo leyó. Tristan recordó cómo habían respondido sus amigos cuando les preguntaron sobre su relación con Debbie. Dicen que son buenos amigos. Todos habían dado la misma respuesta. Tristan estaba especialmente sorprendido por eso. Bueno, puedes irte ahora. Sí, señor Wu. Tan pronto como el asistente se dio la vuelta, escuchó a Carlos decir: no quiero ver a Emmett de nuevo en los próximos 2 años. Sorprendido hasta los huesos, Tristan oró por Emmett en silencio. Finalmente llegó el primer día de Carlos como profesor en la Universidad de Economía y Administración. Comenzó su día antes de lo planeado. Sin embargo, para su decepción, después de regresar a hacer ejercicio, bañarse y tomar el desayuno, todavía no vio a Debbie por ningún lado. Philip, ¿dónde está ella? El mayordomo sabía que se refería a Debbie. La señora Wu ha pedido un permiso de una semana en la universidad y se fue al aeropuerto temprano esta mañana, respondió con calma. Capítulo 38. Cariño. Permiso de una semana. ¿Por qué hasta ahora me entero? Philip agachó la cabeza guardando silencio sin dar explicación alguna. A partir de hoy quiero que se me reporte todo lo que haga. ¿Entendido? Carlos ordenó de forma severa y sacó su teléfono. Sí, señor Wu. ¿A dónde va y por qué? Philip titubeó por un segundo. La señora Wu no dijo nada. ¿No dijo nada? Me imagino que me está evitando.
se dijo Carlos. De inmediato llamó a Tristán y le dijo, informa al aeropuerto de inmediato que 1 hora más tarde Debbie y sus maletas aparecieron en la oficina del CEO del grupo ZL. En cuanto entró a la oficina, dejó su equipaje contra la pared y se precipitó hacia el escritorio de Carlos. Señor U, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Ya ni siquiera soy libre? Carlos guardó silencio hasta que terminó de revisar los papeles que tenía en las manos. Dirigió la vista hacia su rostro y le dijo, ven a la universidad conmigo esta tarde. No, Debbie lo rechazó sin titubeos. Decepcionado, Carlos se levantó y contestó, qué pena, no tienes otra opción. Debbie se sentó de golpe en un sillón. Pasmada y furiosa, finalmente pudo decir algo después de unos segundos. En vista de que no estás tan ocupado, abordemos el tema del que hemos estado hablando abiertamente. Ya firmé los papeles del divorcio. En verdad espero que hagas lo mismo por mí, por nosotros, para que podamos continuar con nuestras propias vidas. Desde que había tenido la idea de divorciarse, no podía sacarla de su cabeza. Sobre todo, Carlos había estado interfiriendo con su vida personal últimamente. Lejos de sentir que se había desposado con alguien que era su cónyuge, sentía que estaba actuando como si fuera su padre. Tan terca y soberbia como era, Debbie nunca había adulado a nadie para salir con la suya, pero últimamente había estado tratando de complacer a su marido, como si eso no fuera lo suficientemente malo. Él no se la estaba poniendo fácil. En lugar de tener que verlo solo por las mañanas y las noches en la villa, ahora tendrá que aguantarlo en la escuela. Debbie simplemente no podía soportar más a este hombre. Esto tenía que acabarse hoy. Preferiría poner las cartas sobre la mesa y acabar de una vez por todas. Carlos rodeó el escritorio, llegó hasta el sofá y se sentó. El divorcio no es una opción, se lo dijo muy claro. ¿Por qué? Ya te dije que no quiero tu dinero, no quiero nada de ti. ¿Por qué sigues negándote a firmar los papeles? ¿Qué más quieres? ¿Qué le pasa a este tipo? Para entonces la chica estaba tan enojada que quería saltar encima de él, estrangularlo, golpearle la cabeza y lanzarlo al océano Ártico. No lo dejó responder y continuó. Sé que he gastado mucho de tu dinero en los últimos 3 años. No te preocupes, te pagaré cada centavo en cuando encuentre trabajo. Carlos percibió la ira en su tono de voz. Cuando Debbie terminó de hablar, él dijo, no he sido bueno contigo estos 3 años. Te he descuidado. No cometeré el mismo error. ¿Eh? Me acaba de pedir una disculpa. Debbie no se esperaba eso. No necesitas disculparte de cualquier forma. No me amas ni te amo. Un matrimonio sin amor no tiene sentido. Además, acuerdo a la ley, las parejas casadas que hayan estado separadas por 2 años o más son acreedores de divorcio automático. Así que si aún te niegas a firmar el divorcio, tendré que demandarte. Carlos no pudo evitar reírse con las últimas afirmaciones de Debbie. Después de todo, era demasiado ingenua. ¿Demandarme? Hazlo. Puedo apoyarte a encontrar el mejor abogado de la ciudad. Pero divorcio automático, Carlos no pudo evitar corregirla. Mira, en primer lugar, para un divorcio automático, la pareja necesita haber estado separada por 2 años consecutivos completos. Hace 1 año, 9 meses y 10 días volví a la villa a dormir a tu lado, pero estabas profundamente dormida y no te diste cuenta. Siendo el caballero que era, Carlos había mantenido las luces apagadas para que ella no despertara y
De cualquier modo, estaba demasiado oscuro para ver algo. Nada había sucedido entre los dos esa noche. Además, solo se habían quedado 2 horas y luego se había ido a trabajar nuevamente. Ante su respuesta, los ojos de Debbie casi se salieron de sus órbitas. Diablos, no. Ni siquiera sabía que un hombre estaba durmiendo a mi lado. Carlos sacó un cigarrillo, pero como Debbie estaba ahí, no lo encendió. Jugando con el cigarrillo entre sus dedos, continuó. En segundo lugar, la separación debe haber sido causada por la desintegración de la relación de pareja. En nuestro caso, yo estaba trabajando en el extranjero. No cumple con los requisitos, mi amor. Encima, un divorcio debe ser acordado por ambas partes. No existe algo así como un divorcio automático. Debbie estaba tan sorprendida que se le caía la cara de vergüenza. En ese momento estaba con la mandíbula ligeramente caída y sus ojos estaban abiertas de par en par. Comenzó a preguntarse si debería de contratar a un abogado para ver si Carlos estaba tratando de impresionarla. En tercer lugar, de pronto se levantó y se dirigió hacia ella. Se inclinó sobre ella con las manos en los brazos del sillón y acercó su rostro al de la muchacha. Debbie tuvo que hacerse hacia atrás. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se está acercando tanto? ¿Está intentando seducirme? Debbie pensó nerviosamente. De pronto el ambiente se puso pesado. Percibiendo sus nervios, Carlos volvió a hablar. El tribunal requiere evidencias de que hemos estado separados, lo cual no puedo probar. ¿Y tú, cariño? ¿Por qué me sigue llamando cariño? Esa forma de hablarle empezaba a confundir la mente de Debbie. Sí puedo, balbuceó. Oh, ¿en serio? ¿Dónde? ¿Cómo? Debbie se hizo hacia atrás en el sillón hasta que no tuvo más espacio. Yo puedo pedirle a Julie y a Philip que me ayuden. Ellos pueden testificar. ¿Crees que te escucharán a ti o a mí? Debbie no respondió. Ambos sabían muy bien cuál era la respuesta a esa pregunta. Carlos estaba tan cerca de la joven que podía sentir su respiración en el rostro. Sus ruborizadas mejillas se sonrojaron aún más y su corazón comenzó a latir más rápido. Lo peor era que ella había perdido el valor para alejarlo. Finalmente, déjame decirte que en ese momento presionó sus labios contra los de ella, haciéndola caer en trance. Afortunadamente para Debbie, el beso no duró mucho. Durante la separación, ninguno de los dos cumplió sus obligaciones matrimoniales. Cariño, si me lo permites, me encantaría cumplir mis deberes de esposo contigo. Tan pronto como terminó su última frase, se acercó aún más. Cuando sus rostros estaban a punto de tocarse, Debbie agitó la cabeza apenada y dijo precipitadamente: no, no, no. Súbitamente, Carlos la levantó y la tomó en sus brazos. Por lo tanto, cariño mío, creo que tu mejor opción es permanecer casada conmigo y dejar de divagar. Para entonces Debbie ya estaba embelesada. Ella miró su bello rostro y asintió, dando su consentimiento. Su aroma era encantador, el perfume de su presencia la hacía sentir segura y sus labios tenían un sabor divino. Satisfecho por su mirada de satisfacción, Carlos sonrió. No, no. Esto no está bien. Debbie volvió en sí de pronto y sacudió la cabeza para aclarar su mente. ¿Por qué no quieres el divorcio? Sabes tan bien como yo que no nos amamos, preguntó ella. ¿Por qué? Carlos deslizó sus dedos sutilmente por su cabello sedoso.
Antes que nada, necesitas dinero para terminar la universidad y hacer tu sueño realidad. En segundo lugar, necesito una esposa como pretexto para mantener alejada a todas las demás mujeres de mi vida. Y por último, mi abuelo dijo que había pedido a un experto que leyera nuestros destinos. La adivina lo convenció de que nuestros horóscopos y constelaciones coincidían perfectamente. ¿Cuáles son las posibilidades de que dos personas sean tan perfectas de la una para la otra? Debbie estaba muda de asombro. ¿Horóscopos y constelaciones? ¿De verdad? Es tan astuto y tiene tanta labia que debía de ser abogado, reflexionó.